Carla, muy buenos días. Congreso de la República tras el terrible accidente ocurrido en el Serpentín de Pasamayo que dejó como saldo 52 muertos y 6 heridos y que enlutó al país entero a inicio del 2018, ha motivado que aquí en el Congreso se tomen medidas y se realice la convocatoria a las principales autoridades vinculadas con el sector transporte. La encabeza la cita que ha sido convocada por las comisiones de Transportes y Defensa del Consumidor, el ministro de Transportes, Bruno Yufra. Está acompañado él por el superintendente de la SUTRAM, por el director de la Policía de Tránsito, por el director del OCITRAN también y el presidente de Indecopi. Además de ello, el ministro de Transportes acaba de anunciar una cifra importante, que el 85% de accidentes en su totalidad es causado por el factor humano. Es lo que ha dicho, está señalando entonces en estos momentos un marco general de los accidentes en la capital y luego ya irá a lo que es el tema concreto de Pasamayo. Vamos a escuchar al ministro de Transportes, Bruno Yufra, aquí en el Congreso. Alrededor del proyecto de ley que pretende otorgar autorizaciones excepcionales para el servicio de transporte público de pasajeros interprovincial e interregional, automóviles colectivos de categoría M1A, a partir de precisar el alcance de la ley 28972. Mientras más informalidad exista, mientras más combis interprovinciales, transporte de pasajeros, vamos a estar condenados a más accidentes en el Perú. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en esta gestión? Hemos trazado un modelo de gestión que lo hemos presentado además oportunamente en la Comisión de Transportes, que se basa en ataque normativo, el uso intensivo de tecnología, como vamos a presentarles muy pronto, reforzar la fiscalización, una muy fuerte campaña de educación vial, que es por donde nosotros entendemos está la causa principal. Ciertamente las estadísticas lo demuestran, casi 9 de cada 10 accidentes corresponden a fallas humanas por incumplimiento de normas. Y finalmente, mejoras en la infraestructura. Las pistas no matan solas, las carreteras no matan solas, son las fallas humanas 9 de cada 10 veces las que lamentablemente causan accidentes fatales. Reformas en el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. En el 2008 se aprobó el reglamento sin contar con un solo centro de gestión y monitoreo, es decir, nuevamente la desconexión entre la normativa que se genera y la práctica en la que se ocurre. En octubre del 2017, en esta gestión, teniendo el reglamento desde el 2008, se hicieron mejoras en el sistema informático de las plantas para evitar la falsificación de los certificados. En marzo del 2018 el MTC publicará además el paquete de reformas del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que incluirá una serie de mejoras al mismo. Se está reforzando el Sistema Nacional de Emisión de Licencias de Conducir. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad en los últimos meses de sacar el duplicado de la licencia de conducir. Se ha disminuido significativamente el tiempo y la atención, y lo más importante, hemos reducido contundentemente la corrupción alrededor de la emisión del sistema, alrededor del sistema de emisión de licencias de conducir. Aquí está un detalle que no tiene sentido en esta reunión entrar tanto, salvo que algún congresista por intermedio del presidente quiera que yo conteste. Notificación electrónica para agilizar los procesos sancionadores. Los procedimientos sancionadores de tránsito y de transporte se dilatan y muchas veces prescriben o caducan por las demoras en la notificación. Hoy los procesos sancionadores demoran 1 año aproximadamente, esa es la realidad. El MTC publicará el decreto supremo que permita la implementación de casillas electrónicas para la notificación de los procesos sancionadores. Con eso, el esquema punitivo será mucho más eficiente y ágil. Adicionalmente, hemos propuesto la creación de la Autoridad de Transporte Único, transporte urbano, que en su primera etapa planificará y coordinará el transporte público urbano y gestionará las nuevas grandes infraestructuras viales, y en una segunda etapa asumirá funciones en tránsito vial, transporte de carga y movilidad sostenible no motorizada. Este proyecto se presentó al Congreso
En julio se complementó después agregándole el factor del tránsito, pasó después a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución se pronunció aprobándolo, declarándolo constitucional, y todavía seguimos a la espera de su aprobación definitiva en el Congreso, algo que también les pediría que nos apoyen porque es fundamental, independientemente de dónde están ocurriendo los accidentes, es fundamental esta autoridad de transporte urbano. Además, en esta gestión se ha creado el primer manual de seguridad vial aprobado en julio del 2017. Cumple este manual con las políticas de seguridad vial de acuerdo a los estándares internacionales y propone soluciones en la infraestructura vial de bajo costo y gran impacto. Tenemos además lanzado en septiembre del 2017, también por única vez, por primera vez en esta gestión, el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir en 30% la cantidad de accidentes de tránsito en el país al 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos ser aún más agresivos en la reducción de accidentes, que ya se ve clara y nítidamente en las estadísticas que les he presentado al inicio de la presentación. Queremos reducir a una tasa mucho mayor, brindándole una aceleración a esa mejora en el indicador. El 13 de octubre del 2017, el MTC, a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, lanzó la Política Nacional por la Seguridad Vial enmarcada en el Plan Estratégico. Esta política se basa en educación en seguridad vial, repito, para nosotros el principal componente, fiscalización de respeto a las normas de tránsito, coordinación interministerial, salud, interior, educación, medio ambiente, etc. Hemos lanzado también la campaña Yo Hago el Cambio, es una iniciativa de seguridad vial como parte de esta política nacional. Aquí hay algunas muestras de la campaña, si me pasan la siguiente, involucrando incluso algunas personalidades peruanas que se suman a esta campaña de sensibilización a través de mensajes que buscan inculcar a la ciudadanía el respeto al derecho a convivir en una sociedad con un sistema de movilidad seguro, señores. Siguiente, por favor. Vamos a pasar la campaña un poquito más rápido porque es parte del detalle. Hay una estrategia de comunicación, ese es el nivel de impacto que se ha tenido de esta campaña. Y quisiera pasar a la lámina sobre el cumplimiento de la meta de inspecciones de seguridad vial. A lo largo de 900 kilómetros que han sido los tramos comprendidos por esta inspección, la siguiente lámina nos da la estadística del cumplimiento de las metas de la auditoría de seguridad vial. Si ustedes ven los números siguientes, tenemos nosotros en todos los casos un sobrecumplimiento de las metas trazadas para la capacitación, fiscalización en términos de seguridad vial. Adicionalmente, hemos aprobado en esta gestión la fiscalización electrónica, y aquí es donde nosotros vamos a poner un énfasis muy fuerte, y de hecho nos hemos orientado hacia eso en esta gestión, que es el uso intensivo de la tecnología desde varios frentes. En próximos días presentaremos el proyecto del Decreto Supremo que permite fiscalizar y sancionar a los propietarios de los vehículos y a los prestadores de servicios de monitoreo que alteren o no transmitan la información del GPS. Como ustedes saben, desde el 2014, para los camiones, porque ya los buses lo tienen, se dictó la norma para el uso del GPS. Por diversas razones que nadie enfrentó en su momento, 2014, 2015, 2016, nadie enfrentó, esta gestión ha aprobado el cronograma para la implementación impostergable del uso de GPS en los camiones. Con eso complementamos la de los buses que ya se tiene monitoreado. En este momento hay aproximadamente 40.000 camiones que ya tienen el GPS por iniciativa propia, porque sus compañías lo obligan, porque así gestionan su negocio.
pero hay otros 160.000 camiones que no tienen la obligación, o no tenían la obligación de utilizar el GPS. En mayo del 2018 es obligatorio e impostergable el uso del GPS. Esto está normado desde el 2014, pero no calendarizado. Nadie se compró el pleito de calendarizar el uso obligatorio e impostergable del GPS. Adicionalmente, en el 2009 se estableció la obligatoriedad del sistema de control y monitoreo inalámbrico para el servicio interprovincial de pasajeros. En octubre del 2017, Sutran propone la creación del sistema de alerta al conductor, el mismo que formaba parte del sistema de monitoreo vehicular. Y es aquí donde entra la tecnología, señores. Si ese bus o ese camión hubieran tenido incorporado tecnología que hoy día ya existe, anticolisión, con alertas que además te alertan sobre salidas de tu ruta en el carril, con una alerta de varios segundos antes, este accidente se hubiera podido evitar. Es decir, la tecnología hoy día nos permite corregir las fallas humanas que en casi 9 de cada 10 casos ocasionan accidentes fatales. Y esa va a ser una señal impregnada en nuestra gestión inequívoca sobre nuestro compromiso con la seguridad vial. Los gremios, tanto de transportistas como de camiones, tienen que asumir el pequeño costo que supone reducir significativamente los accidentes fatales en nuestras pistas, porque hoy día eso es absolutamente posible. Quisiéramos también la colaboración de todos los actores de la sociedad civil en general y evidentemente del Congreso en particular para su apoyo en este sentido. No podemos darnos el lujo de, teniendo el recurso tecnológico, no aplicarlo en nuestras pistas para evitar accidentes fatales. Adicionalmente hemos aprobado también un presupuesto para potenciar el Centro de Gestión y Monitoreo de Sutran, que duplicó su capacidad de cobertura en los últimos meses. También se ha dado el fortalecimiento de la fiscalización en carreteras. Por restricciones presupuestarias tenemos 600 agentes en todas las carreteras del país, algo ciertamente insuficiente. No podemos tener un agente en cada bus, como sería el ideal de los mundos, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacer y aplicar los controles de la forma más efectiva posible con la limitación de personal. Por eso también estamos implementando la fiscalización del transporte terrestre mediante la tercera placa, que es otra modalidad tecnológica para poder adecuarnos a la fiscalización. Se ha incrementado el presupuesto de supervisión de Sutran en 37 millones de soles, conscientes de la labor que se tiene que hacer en este tema. Programa presupuestal dirigido a municipios en pro de la seguridad vial también forma parte de nuestra estrategia. Tenemos una unidad técnica de atención de emergencias en la carretera central, además de las iniciativas de coordinación. Ustedes habrán notado el despliegue intersectorial que se tuvo minutos posteriores, de forma prácticamente inmediata. Estuvo la policía, estuvo el ejército, estuvo el MINSA, estuvo el MTC en el lugar de los hechos atendiendo la emergencia. Señor presidente, yo he traído aquí algunas anotaciones sobre la carretera central que creo que nos van a desviar en esta relación, así que vamos al punto, y todo lo que es la carretera central lo dejamos para una próxima oportunidad. Yo encantado puedo venir nuevamente a presentar. Solo quiero resaltar que como alternativa en esta vía del norte Chico y además hacia el sur, hacia Ica, este gobierno tiene planificada la ejecución del tren de cercanías. Es un tren de 500 kilómetros. En este momento nos encontramos en la fase previa a la evaluación de factibilidad para poder pasar el sistema del Invierte-PE, para posteriormente lanzar el concurso que nos permita
durante el 2018 el inicio de la ejecución de este gran proyecto. Esperamos nosotros, antes de fin de mes, tener asignada el concurso para la empresa que va a desarrollar los estudios de viabilidad técnica. Puntualmente con respecto al kilómetro 18 en el San Martín de Pasamayo, el accidente. Es importante, sin quitarle la relevancia y lo que ha ocurrido, el peso y la pena que tenemos todos los peruanos, tenemos que tener objetividad sobre la base de la realidad, sobre la base de lo que dictan también los números. El San Martín de Pasamayo circulan al año 2 millones de vehículos y en los últimos 8 años, acá quisiera su atención por favor, en los últimos 8 años han ocurrido 16 accidentes, contra otros puntos como el de Chilca, que al año ocurren 150 accidentes en promedio. Entonces, el Serpentín, ciertamente peligrosísimo, no es ni siquiera una fracción lejana como punto negro de otros puntos de nuestras pistas y carreteras. Tenemos en promedio 2 accidentes al año contra casi 150 en promedio del punto más congestionado en términos de accidentes. Eso para ponerlo en perspectiva. Ha habido años en que no ha habido un solo accidente. ¿Qué ocurre con los accidentes y cuál es la causa? 9 de cada 10 accidentes falla humana, lamentablemente. Producto de incumplir las normas, producto de no hacer caso a la señaléctica, producto de no reducir la velocidad, producto de invadir carriles, producto de manejar en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. 9 de cada 10 accidentes se originan por una voluntad humana de incumplir una norma o por descuido humano de incumplir una norma. Lamentablemente, esa es la realidad de los accidentes fatales de nuestro país. La información general de este accidente está detallada aquí, no me voy a detener a leer la placa del rodaje, ni mucho menos. Lo que queremos destacar es, si pasamos a las siguientes fotos, por favor, queremos destacar qué es lo que ha ocurrido. Había un tráiler y un camión que han colisionado frontalmente. El tráiler venía en la dirección sur a norte, que tiene, como podemos observar, una restricción de velocidad de 45 kilómetros y lamentablemente, y ya lo hemos anunciado, ese tráiler venía con exceso de velocidad. De forma adicional, el tráiler invadió el carril contrario y colisionó con el bus que venía en dirección norte a sur, que también lamentablemente tenía exceso de velocidad en la zona, como vamos a demostrar, y se produjo una colisión que descarriló el bus, como todos lo sabemos, al precipicio. Eso es lo que ha ocurrido. Si ese tráiler no hubiera invadido el carril, si ese tráiler hubiera tenido una velocidad adecuada para dominar su maniobra en la curva, no hubiéramos tenido ese accidente. Tenemos aquí toda la relación del tracking del ómnibus, todas las características vinculadas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros tras el accidente? El día del accidente se reforzó la fiscalización en el punto de control de la variante Ancón, en el terminal de cercanías de Huacho y en el terminal de la empresa de transporte de San Martín de Porres, ubicado en La Victoria. Se asignaron 14 inspectores. Se envió personal al punto del accidente para recabar información. Al día siguiente del accidente se envió personal para evaluar la zona, calzada, cumplimiento de señalética, etc. La concesionaria envió ambulancias y coordinó labores de rescate. Sutran ha interpuesto una medida cautelar contra la empresa TJ Corporación Levisa, a la cual pertenece el tráiler involucrado en el accidente. Informe pericial de la policía.
El accidente se produjo porque el camión invadió el carril contrario debido al exceso de velocidad, lo hemos señalado, y eso figura en el parte. Las conclusiones policiales se basan en evidencias, análisis de los registros de reportes, GPS e inspección técnica de la vía. Los factores claves han sido el exceso de velocidad del camión y la velocidad inapropiada del bus. En una zona de neblina, en una zona sinuosa de curvas, la velocidad, según el reglamento, debe reducirse a la mitad de la velocidad señalada en la vía. La velocidad señalada en la vía es de 60 kilómetros. El aviso de zona de neblina más curvas peligrosas te obliga a bajar a la mitad, es decir, el bus debió ir a 30 kilómetros en esa zona y estaba poco menos de 60. Esa es otra realidad, dolorosísima, lamentable, pero esa es la realidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Inmediatamente hemos, uno, suspendido temporalmente el tránsito de buses por el Serpentín, pasándolos obligatoriamente a la variante. Dos, hemos encargado el estudio de un eventual tercer carril, vamos a ver su viabilidad, de un eventual tercer carril segmentado en la variante, de tal manera que los buses y eventualmente, si fuera el caso, los camiones puedan circular independientemente. Tampoco queremos llevarnos la congestión del Serpentín, por la cual pasan miles de vehículos al día, a la variante, porque vamos a cambiar el lugar de los accidentes, digamos. No podemos tapar el sol con un dedo. Lo que queremos es, en esta etapa, hacer un estudio detallado y ver cuál es la mejor solución que se pueda tener entre variante y Serpentín. Adicionalmente, mientras dure cualquier solución, hemos encargado también el estudio para poder colocar las barandas en el Serpentín. Aquí quisiera yo ser también muy didáctico dentro de lo que el tiempo, presidente, nos permite, que es por qué no hay y por qué no se ha hecho el trabajo para poner protectores. No es que no se haya hecho o no exista la voluntad, ni mucho menos, como hemos evidenciado. Se están, inclusive, como también se ha anunciado, se ha mandado a hacer una revisión total de todos los contratos de concesión para ver qué cosa exigen con respecto a seguridad. Lamentablemente, el contrato de concesión, en este caso, tiene ya varios años, desde el 2003, si es que no me equivoco. El contrato de concesión hace referencia a un estudio técnico que se elabora de forma previa en el año 98. Ese estudio técnico no exige nada con relación a seguridad. Puntualmente, no hay una exigencia técnica. Tenemos aquí, y pasaremos a verlo. El contrato no recoge, el contrato de concesión firmado en el 2002, no recoge esos aspectos técnicos de la propuesta técnica. Para nosotros poder intervenir en una concesión, a pesar de que sean pistas peruanas, tenemos un mecanismo de intervención. Ya el Serpentín está encargado al concesionario, es decir, el concesionario es responsable del mantenimiento del Serpentín. Nosotros no podemos mandar a hacer barandas en la mañana del jueves e ir a colocarlas en la tarde del viernes a nuestro antojo. Tiene que haber una negociación, un acuerdo, un encargo con el concesionario, licitar el estudio, identificar qué dice el estudio, mandar a hacer, todo eso es el trámite que se tiene que gestionar. Con eso lo que les trato de decir es que aun cuando nosotros el primer día de gestión en junio del 2017 hubiéramos querido poner barandas inmediatamente al Serpentín o a los otros 1000 puntos negros mucho más complicados que tenemos en la precaria infraestructura vial que tenemos, no lo hubiéramos podido hacer de la noche a la mañana. Esa es la realidad de la estructura normativa que se recoge y que ciertamente no la hemos creado nosotros, la hemos heredado. Sí, por favor.
A través de la presidencia, por favor. Presidente, muchas gracias. Disculpe que haya interrumpido. Saludar a los colegas y a los invitados. Lo que dice el ministro es absolutamente falso. La empresa concesionaria, quien tiene a su cargo la red vial Norvial desde Ancón hasta Pativilca, tiene un contrato desde el 2003. Es falso que no esté obligada a poner las barreras o vallas de contención, porque per se es su función, para que es concesionaria. Pero, señor, el contrato expresamente lo establece como una obligación principal. Es obvio que un concesionario que mantiene carreteras tiene que hacer eso: señalización, infraestructura y seguridad. Y le voy a leer al ministro. Lo que pasa es que esta empresa corrupta, Graya y Montero y JJ Camet, que hoy día ni siquiera se le ha convocado, señor, es el gran ausente, siendo uno de los principales responsables de estos accidentes. Y mire usted lo que dice y se obliga a esta empresa. Y por eso le pedía la intervención al ministro. Ministro, lo han sorprendido. Bien, intervención entonces del congresista Johnny Lescano. El presidente de la Comisión de Transportes, Roy Ventura, le pide a que espere el momento indicado para poder hacer la intervención pertinente. Vamos a regresar nosotros en cualquier instante ya con detalles, porque es la intervención, repetimos, Carla Tello, del presidente, del ministro de Transportes, Bruno Yufra, quien está ofreciendo detalles en estos momentos del contrato con la concesionaria Norvial, y ha señalado que no hay exigencias técnicas sobre seguridad que esté inscrito en ese contrato de concesión. En la información, Carla Tello, vamos contigo y luego regresamos con más información desde el Parlamento. Así es, vamos a tener todos los detalles de esta sesión de la Comisión de Transporte del Congreso de la República, pero hasta aquí en Noticias. ¿Cómo están a todos? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Albina Ruiz, nos vamos de inmediato hasta el Congreso de la República. Viene haciendo su exposición en la comisión el ministro de Transportes. Jimmy Chinchay está en el lugar y tú tienes los detalles, Jimmy. Hola Albina, así es, muy buenos días. El ministro de Transportes está hablando sobre las medidas que se han adoptado tras el trágico accidente en el Serpentín de Pasamayo. Está ofreciendo detalles sobre las medidas que ha adoptado su institución, su ministerio, y qué coordinaciones se realizan con otras instituciones. Vamos a escuchar precisamente a Bruno Yufra en esta intervención desde el Parlamento. Pero si no se lo dices, no lo hace. Y eso es lo que dice el contrato. Si me permiten continuar, señor presidente. Hemos solicitado, como hemos dicho, y acá está el cargo, hemos solicitado al concesionario, recién se está solicitando al concesionario presentar una propuesta técnica que permita construir barreras de contención para prevenir accidentes en el Serpentín de Pasamayo. Como he anunciado, también el estudio de tercer carril y luces contra niebla para la variante de Pasamayo. O sea, no solamente vamos a intentar tener, ya por la resolución directorial, los buses circulando en la variante, sino que además vamos a reforzar todo aspecto de iluminación en esa zona conocida con neblinas muy acentuadas en su trayectoria. Aquí están algunas de las características de ese contrato y los próximos pasos en la gestión de vías nacionales en el marco de la Política Nacional de la Seguridad Vial. En las vías concesionadas se incluirán cláusulas que prioricen y viabilicen las mejoras en seguridad vial, asignación de responsabilidad en el monitoreo, identificación y reducción de puntos negros, inspectorías de seguridad vial independientes que identifiquen medidas de alto y rápido impacto y efectuar campañas de educación vial. En las vías a cargo del MTC, supervisión de la infraestructura de Provías Nacional, inspectorías independientes en los puntos negros, que como hemos visto abundan en nuestro país con indicadores y métricas muchísimo más preocupantes. Creación del Observatorio y del Laboratorio de Políticas Públicas Aplicadas a Seguridad Vial, creación de una unidad especializada e independiente en la supervisión y seguridad de la vía, rendición anual de cuentas de los avances de las auditorías. Señores, no es materia de esta conversación. Yo no vengo a este Congreso a defender concesiones o no defenderlas. He venido a presentar la realidad de lo que nosotros hemos encontrado. Ciertamente es mejorable lo que tenemos, creo que a nadie le queda la menor duda.
Ciertamente tenemos áreas de oportunidad por todos los frentes, a nivel de infraestructura, a nivel de acelerar inversiones, a nivel de mejorar los contratos de las concesiones, en la rapidez que el Estado pueda actuar para prevenir, por ejemplo, accidentes. Hay una serie de oportunidades de mejora que se pueden tener alrededor de la seguridad vial, pero fundamentalmente esta es una cruzada humana, señores. Las pistas, repito, no matan solas, son las fallas humanas las que ocasionan los accidentes fatales en la gran mayoría de casos. Tenemos que cambiar la mentalidad vial de los peruanos para poder reducir dramáticamente los accidentes. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al ministro por su intervención y antes de iniciar la intervención... Bueno, Albina, ha culminado el ministro de Transportes, Bruno Yufra, lo que ha significado este sustento y explicación respecto a lo que habría ocurrido en el accidente Serpentín de Pasamayo. Cifras que ha dado, por ejemplo, en este último tramo, las pistas no provocan los accidentes, 9 de cada 10 son protagonizados o ocurridos por falla humana, es lo que ha señalado el ministro de Transporte. Factor humano es lo ocurrido, lo que ha ocurrido, lo que protagonizó el accidente del día martes en el Serpentín de Pasamayo. ¿Qué medidas han tomado? Por ejemplo, se han suspendido que los buses pasen por el Serpentín, se ha encargado la construcción del tercer carril, o mejor dicho, el proceso de viabilidad aún del tercer carril por la variante de Pasamayo para que los buses vayan por ahí. Ojo que es un tema no solamente crear congestión, es lo que dijo el ministro, sino acondicionar primero la posibilidad de construir un tercer carril en la zona para poder transportar finalmente no solo los buses, sino también los vehículos de carga. Otro punto que ha señalado es que no hay una exigencia técnica sobre seguridad en la empresa Norvial, esto en la firma de la primera concesión que se dio a la referida empresa en el 2002. Esto fue cuestionado por el congresista Johnny Lescano y fue parte de esta conversación. Así trata entonces, se desarrolla la presentación del ministro de Transportes, Bruno Yufra, en la Comisión Conjunta de Transportes y Defensa del Consumidor. Además de Bruno Yufra, están presentes también Lorenzo Orrego Luna, superintendente de la SUTRAM, Jorge Lan Almonte, nos referimos al general Lan, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, Verónica Zambrano, presidenta de la OCITRAN, Ivo Gaufli, presidente de Indecopi, además de Socorro Heisen, superintendenta de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que también ha sido invitada para esta sesión. Vamos a regresar contigo, Albina, y luego ya volver con detalles de lo que significará la participación de algunos congresistas y el desenlace. Se espera, como puedes ver, no sé si allí lo tenemos ya, esa toma general, gracias a nuestro camarógrafo César Taramona, tenemos una cantidad importante no solo de invitados, sino también de congresistas que, por ser el tema del momento, van a participar en esta circunstancia y en este debate aquí en el Congreso. 52 fallecidos lamentablemente y 6 heridos fue el saldo de este accidente en el Serpentín de Pasamayo a inicio del año. Es la información que tenemos entonces. Vamos contigo, Albina, y regresamos en cualquier momento. Muy bien, gracias Jimmy por la información. Vamos a volver en cualquier momento hasta el Congreso de la República.